Continuamos con, vamos a seguir visualizando nuestras láminas para que les quede más claro, porque creo que hay algunos compañeros que no lo han visto de todo, o de todas maneras para que sigan repasando. Y mientras siguen repasando, los que quieren revisar sus exámenes lo hacen, ¿ya? Pero vamos a terminar con esto, ya con esto terminamos. Todo lo de hoy. Esto es una clase cortita, ¿ya? Vamos a hablar sobre las micotoxinas. ¿Qué son las micotoxinas? ¿Se acuerdan? ¿Micotoxinas? Pues toxinas de hongos, ¿no? Las toxinas que son producidas por hongos, ¿no? Sustancias metabólicas tóxicas que van a ser producidas por los hongos. Ahora, estas micotoxinas también van a causar problemas de salud, ¿no? Generalmente las que producen las micotoxinas van a ser estos hongos de tipo filamentoso. ¿A qué género creen que pertenezcan estos hongos? ¿O qué forma, por lo menos reproductiva, serán? ¿Qué creen que sea? ¿Un esporangio? ¿Una artrospora? ¿Una blastospora? ¿Qué forma reproductiva tiene esto? Clamidospora. Forma reproductiva. Forma de la espora. Blastospora, astrospora, esporangiospora, conidio. ¿Por qué sería blastospora? Conidio. ¿Quiénes hacen blastospora? Solo las levaduras. La blastospora es solo por gemación, ¿ya? Estos son conidios. Miren, acá vemos la parte reproductiva, el conidióforo, ¿no? Cada una de estas fiálides que vemos acá, y se están liberando las esporas. Conidios, ¿ya? Externos. Ya, entonces, comenzando con las micotoxinas. ¿Qué son las micotoxinas? Decíamos, son sustancias naturales, ¿no? Producidas por los hongos, que son tóxicas. Algunos tipos de hongos van a tener esa capacidad de producir estas micotoxinas. Sobre todo van a estar presentes en algunos alimentos. Hongos que contaminan alimentos tienen esa capacidad de producir micotoxinas, como por ejemplo en ese cereal. En ese cereal lo que estamos viendo, ¿verdad?, es el moho de un hongo filamentoso, y lo más probable de que si ese hongo se encuentra en condiciones adversas, se siente atacado, por sentirse atacado va a tener la capacidad de producir esas toxinas, ¿no? Como manera de defensa. Su crecimiento puede darse antes de la cosecha, es decir, en el momento que está creciendo, o puede darse después de la cosecha, es decir, al momento del almacenamiento, ¿no? Estos hongos pueden crecer en el lugar, en el espacio del almacenaje, o directamente en el mismo alimento también, ¿no? Que muchas veces crece ahí. Principalmente estos mohos los vamos a ver en entornos cálidos y húmedos. Decíamos que los hongos tienen o necesitan entornos cálidos y húmedos para desarrollarse. La mayoría de estas micotoxinas, de estas sustancias tóxicas, van a ser químicamente estables. ¿Y qué más dice? Van a persistir en el procesamiento de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ese maíz yo lo trato de tostar, ¿no? El tueste, que es un procedimiento que se le hace a este alimento, no necesariamente va a desactivar a la micotoxina. Lo más probable es que siga igual de tóxico, ¿no? Porque son químicamente estables, ¿ya? Entonces, cuando se encuentran alimentos contaminados, lo mejor es eliminar todo el alimento. Porque lo más probable es que a lo mejor si yo le corto la rebanada donde encuentro al hongo, ya, normal, pero las micotoxinas van a quedar en todo el alimento que quede, ¿no? Por eso un pan contaminado o una fruta contaminada que tengan en casa, mejor descartarlo por completo, ¿ya? Pueden crecer en diferentes cultivos, decíamos, como cereales, en los frutos secos que se suelen previamente deshidratar, ¿verdad?, para que salgan al consumo, en las especias, las frutas deshidratadas, ¿no?, manzanas, piñas, no sé, mangos, las diferentes frutas que se deshidratan y pasan estos procesos largos de deshidratación, en los granos de café, ya, o generalmente pues en entornos cálidos y húmedos, ¿no?, como ya lo habíamos mencionado. Pero las micotoxinas pueden tener efectos
de diversos efectos negativos en la salud, no solo del hombre, sino también de los animales, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a predisponer a la formación de las micotoxinas en el hongo? Bueno, sabemos que los hongos naturalmente necesitan entornos cálidos y húmedos, pero son temperaturas o porcentajes de humedad relativos en ellos, ¿no? Digamos, son rangos entre normales, en los cuales estos hongos van a comportarse de manera normal y natural, pero si yo a este hongo, ¿no?, le voy a dar, digamos, ciertos componentes de estrés, o le elevo demasiado la temperatura, o le quito la temperatura fuera de sus rangos, voy a producir una especie de estrés a este hongo. Lo mismo puede pasar con la presentación del oxígeno, o con la variación de la humedad o el pH, ¿no? O, no sé, producirle cierto tipo de lesión al hongo. Digamos, estos entornos adversos para el hongo hace de que el hongo de manera natural y de manera de defensa sintetice las micotoxinas, ¿no? Es más, estas micotoxinas también les sirve un poco para hacer interacción con ciertos microorganismos, ¿no? Como competencia. Las micotoxinas son diversas. Miren, tenemos las llamadas aflatoxinas, ocratoxinas, seralenonas, fumonicinas, entre otras, ¿no? Digamos, las más conocidas son estas que yo las he marcado, y son producidas por algunos géneros en específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el género Aspergillus con diferentes especies, género Penicillium también con diferentes especies, y los Fusarium, ¿no? Son como que los géneros más frecuentes que producen estas micotoxinas. ¿Y cuáles son los efectos que producen esas micotoxinas en los animales? Tenemos efectos desde efectos dermatotóxicos, o sea, a nivel de la piel, ¿no? Efectos estrogénicos, desbalances de la hormona del estrógeno en los animales, efectos genotóxicos, produciendo por ahí tumores, cánceres, ¿no? Porque afectando directamente el material genético, efectos hematotóxicos, hepatotóxicos, inmunotóxicos, nefrotóxicos, etc., ¿no? Diferentes efectos que pueden producir estas micotoxinas. Ahora, estos efectos son efectos que se van a observar en condiciones crónicas. Es decir, si yo consumo hoy un pan contaminado, no me va a pasar nada. Lo más probable es que lo pueda, digamos, metabolizar y ya, ¿no? El problema es que cuando estos consumos se hacen de maneras prolongadas, ¿no?, de forma crónica, recién voy a poder desarrollar estos efectos tóxicos. Y a primera instancia no me voy a dar cuenta, quizás lo puedo pasar por desapercibido, pero si yo sigo consumiendo, entonces ahí sí voy a tener estos problemas de toxicidad. ¿Cuáles son algunas de las micotoxinas? Bueno, acá tenemos otras, tricotesenos, que también son frecuentes, las aflatoxinas, seralenonas son las que hacen en mayor frecuencia efectos a nivel estrogénico, principalmente los efectos negativos se ven en las hembras, y por ahí otra más, bueno, varias, ¿no? Las importantes ya las mencionamos. Pero estos efectos no solamente van a ser efectos en nosotros a nivel de salud. En el entorno de animales en producción, los efectos van a ser las pérdidas económicas que va a ver el productor tras alimentar a sus animales con estos tipos de alimentos, ¿no? Se va a ver, por ejemplo, una disminución de la producción de leche, de huevos, de carne, ¿verdad? Y esto va a traer pérdidas económicas al productor. Problemas en la reproducción, quizás pérdidas de celo, abortos, ¿no? Estos efectos también son pérdidas económicas importantes para un productor. Los hace animales más susceptibles a enfermedades, ¿no? Y bueno, todo esto podría llevar a descarte de los animales. Y ya saben que si es un animal genéticamente valioso, la pérdida pues para el productor pues, le afecta económicamente, ¿no? Los factores para la presentación de la micotoxicosis, que viene a ser la afección por micotoxinas, ¿verdad? Van a ser diferentes factores que me pueden predisponer a que yo pueda sufrir de esta micotoxicosis, ¿no?
el mal manejo de la granja, ¿no? La higiene inadecuada, sobre todo el almacenaje de esos alimentos es lo que más afecta en cuanto a la granja en general. La edad o la especie o el sexo de los animales, ¿no? También podría predisponer a ciertas micotoxicosis, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, en las hembras es más frecuente la seralenonas, esta micotoxina, que afecta a nivel estrogénico. A nivel de el estatus nutricional y la salud también podría predisponer, de hecho, desbalances nutricionales o estados de desnutrición o mala salud los hace más predispuestos, ¿no? Otra cosa, la duración de la exposición, decíamos, las exposiciones prolongadas muchas veces es lo que me va a llevar a una toxicosis. Ahora, en cuanto a la exposición, tenemos micotoxicosis por exposiciones directas, es decir, por el consumo directo del alimento, ¿no? Los animales generalmente tienen exposición directa, porque son los que van a consumir directamente un alimento contaminado. Nosotros también lo podríamos tener, ¿no? Porque de hecho también tenemos consumo de alimentos que pasan ciertos procesos de almacenaje. Pero nosotros también podemos tener una exposición indirecta, o sea, al consumir quizás ciertos alimentos de origen animal, como por ejemplo la carne, el huevo, la leche. ¿Por qué? Porque estas micotoxinas pueden atravesar ciertos tejidos y pueden salir también a través de la leche, pueden salir a través del huevo y en la carne también se pueden almacenar, ¿no? Y decíamos, los procesos de cocción, los procesos de fermentación, los procesos de tueste no necesariamente desestabiliza a la toxina, ¿no? Son químicamente estables, ¿no? No se van a alterar y va a seguir siendo tóxico. Ahora, la Unión Europea de la Seguridad Alimentaria recomienda ciertos niveles pequeños, ¿no? De micotoxinas que se pueden encontrar en alimentos para los animales, ¿ya? Para los animales y para el hombre. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que yo vaya a sacar un alimento y vaya a tener 0 de micotoxinas. Es imposible, porque en un almacenaje yo no puedo tener ese control de que no me crezca necesariamente el hongo, ¿no? Pero, digamos, en la manera de mi mejor manejo posible que yo le haga, voy a disminuir esa concentración. Entonces, ellos sugieren concentraciones pequeñas, ¿no? que pueden ser aceptables para brindar la seguridad alimentaria de los animales y el hombre, ¿no? Por ejemplo, están acá en partes por millón de las diferentes micotoxinas en los diferentes productos que podrían ser consumidos, ¿no? Y de hecho, se evalúa esto a nivel de laboratorio y si se encuentran valores mayores a estos, pues entonces todo ese lote de alimentos se descarta. Un ejemplo más claro tenemos, por ejemplo, en el caso de las aflatoxinas. Las aflatoxinas son micotoxinas que son bastante frecuentes, de hecho son de las más comunes. Y la Comisión del Códex Alimentarios recomienda, ¿no? que el rango de concentración de aflatoxinas en los alimentos, en estos alimentos, tienen que estar de 0.5 a 15 microgramos por kilogramo de alimento, o sea, cantidades bastante pequeñas, ¿no? Si pasa eso, este rango, pues entonces el alimento se tendría que descartar, ¿no? Porque ya viene a ser peligroso para el hombre. Les voy a recomendar que revisen este link. Ya es un link en el cual vamos a encontrar diferentes temas sobre micotoxinas y principalmente me interesa de que lean sobre la prevención, ya que no lo estamos mencionando en esta PPT, pero acá les estoy dejando el link. De hecho van a tener más información también para que lo puedan revisar. Las micotoxinas están distribuidas a nivel mundial, ¿no? En esta parte del mundo, que es, digamos, somos de los países más cálidos y húmedos, vamos a encontrar varias, no solamente las que están acá. Acá tenemos aflatoxinas, fumolicinas, eucratoxinas, deoxynivalenoles, tenemos seralenonas, fumonicinas, etc., ¿no? Tenemos más, ¿no? Dentro de la lista. Y los métodos de detección de las micotoxinas se hacen no necesariamente en el paciente. En el paciente lo que vamos a ver son los signos clínicos, que muchas veces ya son, o sea,
un poquito tarde, ¿no? Cuando ya hay signos clínicos quiere decir que este paciente ha ido consumiendo un alimento en un largo periodo de tiempo, ¿ya? Entonces lo ideal es hacer la detección de las micotoxinas en el alimento, ¿no? Para prevenir si ese alimento está contaminado, pues entonces lo retiro, ¿no? Todo alimento que le vaya a brindar tendría que tener un control de micotoxinas. Las detecciones de estas micotoxinas se hacen por diferentes métodos, ¿no? Tenemos desde métodos inmunoquímicos, que son los más conocidos como el ELISA o el RIA, ¿ya? Que ya sabemos que el ELISA son ensayos que se hacen ligados a enzimas, ¿no? Tenemos métodos químicos en los cuales sí usamos ciertos instrumentos como cromatógrafos, espectrometrías, o el que se está usando en la actualidad es la espectroscopía por infrarrojo cercano. Este equipo lo que busca es encontrar, ¿no?, estas ondas de luz bajas que no son visibles a la luz del ojo, ¿no? Por eso se llaman cercanas al infrarrojo, ¿no? Es en este nivel. Cada sustancia tendría que tener un nivel de infrarrojo, de frecuencia de infrarrojo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea su concentración, esta frecuencia puede variar en este rango, ¿no? Bueno, son métodos químicos que se hacen, las mediciones se hacen con equipos especiales, ¿no? Que es muy parecido a lo que se hace con el espectrofotómetro, con esto de acá, ¿ya? Pero este tiene una base de datos, ¿no? Como que es más moderno. Queda la base de datos y esa base de datos queda ya a nivel mundial para que puedas hacer tus niveles. No solamente de aflatoxinas, de hecho se usa para varios tipos de metabolitos que estoy interesado en buscar. Listo. ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, como ven, esta parte es bastante corta. Vamos a continuar con las láminas.